Hola chicos, bienvenidos a GastroLab. Yo soy Jesús Díez, soy enólogo y vamos a estar haciendo algunas cápsulas desde casa para que no se aburran y sigan aprendiendo mientras están ociosos en casa. Entonces, si quieren, vamos con esta primera cápsula. En esta primera cápsula quiero hablar un poquito de los virus y de lo que nos tiene aquí metidos, ¿no? Que es el coronavirus. No soy infectólogo, soy enólogo. Entonces pasaré muy por encima los virus. Bueno, sabemos que los virus nos atacan al cuerpo, no atacan directamente, sino por asociación, como ya todo el mundo habrá leído. Pero nosotros los podemos contener con algunas cosas interesantes cuando comemos y cuando mantenemos un equilibrio importante en el cuerpo. ¿El equilibrio cómo lo logramos en el cuerpo? Pues bueno, lo primero es una buena alimentación. La buena alimentación a base de verduras, de frutas, de proteína y por supuesto de algunas cosas líquidas como son el aceite de oliva y el vino. Porque aunque ustedes no lo crean, el aceite de oliva y el vino nos dan un equilibrio muy diferente al cuerpo a quien lo está tomando que a quien no lo está tomando. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva y el vino tienen en común un elemento que se llaman polifenoles. Y seguramente han oído hablar de los polifenoles. Un poco más adelante hablaremos de ellos en particular. Pero, ¿cómo hoy en día nos puede ayudar el vino, el aceite de oliva contra los virus? Bueno, pues si quieren vamos a hablar un poco del vino y los virus y cómo nos puede ayudar. Dentro de 3 puntos importantes que nos pueden ayudar en la alimentación contra un virus el primero es cuando tomamos un aminoácido que se llama lisina. El aminoácido que viene en pastillas, que se llama lisina, nos ayuda a que el virus no se pueda duplicar. Al no poderse duplicar, entonces pierde efectividad sobre nuestro cuerpo. Por eso es importante que en algunos tipos de virus, como por ejemplo son los herpes o con algunas verrugas o con ese tipo de cosas, no con el coronavirus por supuesto, nos puede ayudar a hacer que nuestro organismo tenga una homeostasis perfecta, entonces tenga un equilibrio. Y ese equilibrio se refleja en un buen pH, por ejemplo. Y ese buen pH nos va a ayudar el vino y el aceite de oliva a lograrlo. Dentro de estos, aparte de la lisina, hay otro elemento interesante que se puede comer y nos ayuda contra los virus, que es el orégano. Así como lo oyen, el orégano o un buen té de orégano te ayuda contra las virosidades en el cuerpo. Es una de las cosas más utilizadas desde hace muchísimos años. Entonces que no se nos olvide, porque luego la herbolaria se nos olvida un poco. El aceite como viene en cápsulas de orégano, o pueden hacerse un buen té de orégano, como me gusta a mí. A mí me gusta el té de orégano con cúrcuma. La cúrcuma, otro elemento que podemos utilizar contra los virus. Entonces ya tenemos 2 o 3 elementos interesantes contra los virus. Uno de ellos es la lisina, otro de ellos es el aceite o un té de orégano junto con la cúrcuma que puede ser unido a ella. Y el tercero y más importante para nosotros, que es el vino. Y en el vino tenemos polifenoles. Pero dentro de estos polifenoles, pues voy a nombrar 3 que son muy conocidos, que seguramente se acordarán de ellos. El primer polifenol muy conocido se llama tanino. Ese lo tenemos en los vinos y es el que nos reseca la lengua. Pero ese tanino nos va a ayudar a muchas cosas interesantes que ahora vamos a explicar. El segundo que tenemos se llama antociano, que son los colores de los vinos. Entonces los antocianos cambian de color a la fruta dependiendo el pH de la misma fruta. Si la fruta tiene un pH bajo como 3, el color de la fruta va a cambiar. Si tiene 7, cambiará a un rojo. Y si tiene un color un pH más elevado, como un 7, arriba de 7, 8, 9, cambiará la tonalidad también. Entonces podemos tener que los carotenos, que son de la misma familia, nos pueden pintar una zanahoria, un tomate, las cerezas, las frambuesas o las uvas. Entonces esos todos son polifenoles y nos ayudan también contra son potentes antioxidantes, nos ayudan contra el envejecimiento del cuerpo. Entonces ya saben, a tomar muchas frutas que sean coloridas y ya con eso tenemos antioxidantes maravillosos para el cuerpo. Y un tercero, que vamos a hablar un poquito de él, se llama resveratrol. El resveratrol lo conoce todo el mundo porque lo venden en pastillitas y es un potente anticancerígeno. Ese resveratrol es el que nos va a ayudar contra los virus. Entonces, si nosotros queremos hacer un buen cuerpo equilibrado y con componentes que nos ayuden a echar fuera los virus, pues tenemos que tomarnos un té de orégano y seguramente alguna buena copa de vino tinto sobre todo. Los blancos no nos ayudan para eso. Pero ya que dijimos los 3 componentes polifenólicos que tenemos, vamos a explicar para qué funciona cada uno de ellos. El primer componente polifenólico lo voy a tratar de explicar
con unas gráficas que tengo yo muy sencillas y muy simples, ¿no? Son de un laboratorio y es un laboratorio en donde nos hacen una muestra de una arteria. Imagínense que esto es una arteria pero divide en 4 partes. Y esta arteria, por la parte de adentro, pues tenemos que la arteria tiene esta cavidad. Esta cavidad es por donde pasa la sangre. Y si nosotros tenemos una buena arteria con un buen flujo de sangre, decimos que tenemos buena luz en la arteria. Al tener buena luz en la arteria, lo que vamos a hacer es que el flujo de sangre sea continuo y sin problema. La presión seguramente será baja. ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos a la segunda? En la segunda vamos a ver que se empieza a llenar o a colmatar la pared, se empieza a llenar de grasa. A todos nos gustan los tacos, pero con medida. ¿Qué pasa con esos taquitos que tienen un poco de grasa? Pues que se empiezan a quedar por dentro de la pared de la arteria. Y entonces el flujo de la sangre empieza a disminuir. Se dice que la luz de la arteria se empieza a achicar, empieza a disminuir. Es el mismo efecto que hacemos con una manguera, si quieren verlo así. El tercero ya es cuando hemos comido muchos tacos y no nos hemos cuidado mucho. Si se fijan, la luz de la arteria se ve obstruida. De este lado se ve mucho mejor. Como la luz de la arteria se ve obstruida. Y entonces vamos a tener que esta obstrucción que tenemos aquí en la arteria nos va a ir haciendo que la luz de la arteria o el flujo de sangre sea mucho menor. Entonces con esto empezamos a tener presiones más altas y tenemos el riesgo que cuando viene un pequeño trombito o una acumulación de sangre como un aglutinamiento lo que nos pasa es que se puede llegar a tapar. Y si se tapa nos da un infarto. Y dice un amigo mío, Alfredo, que es un gran médico, no sé ni el 1% de lo que sabe él, que la primera señal que te da, o el 50% de una señal cuando te da que tienes un infarto o una obstrucción de estas, es la muerte. O sea que en la mitad de los casos la gente no se entera de que se murió. Entonces es muy importante, ¿para qué? Para que nosotros con el tanino, al tomar tanino, vayamos haciendo que la luz de la arteria cada vez sea más y más abierta. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos arterias limpias. Eso es lo que hace el tanino. Aparte de que te seca la lengua y te ayuda a desnaturalizar las proteínas de la carne. ¿Qué es esto? Que te ayuda a romper los enlaces de proteína de la carne y la puedes digerir mejor. Acuérdense, un polifenol se llama tanino y ese tanino nos ayuda contra los antioxidantes para limpiar las arterias por dentro, contra el colesterol, evita que se nos siga pegando el colesterol en la arteria y lo que podemos hacer con esto es tomarnos 1 o 2 copitas de vino diario. 1 o 2 es la medida. Si nos tomamos más de 1 o 2, el efecto empieza a ser revertido por el volumen de vino o alcohol que vamos a tener en cuerpo. Entonces, 2 copitas son muy importantes diarias para esto. No se preocupen, ¿cómo saco 2 copitas? Una botella de 750 mililitros, a la mitad son 370 mililitros, que más o menos vienen siendo una lata de cualquier soda que quieran tomarse. Entonces, en lugar de una lata de soda, se toman una latita de vino, que vienen en lata, por supuesto, en muchas partes del mundo se toman en lata, y si no, se toman media botella de vino. No es ahora que estamos tranquilos en casa y que tenemos una cava seguramente guardadita, y si no, podemos pedir que nos traiga alguien una botella ahora que está todo el mundo con el to go. Entonces vale la pena que lo hagamos así. Segundo punto son los antocianos. No voy a hablar mucho de ellos, son los colores de los vinos. Los carotenos son primos de ellos, por eso las verduras también se empiezan a poner de color igual que las frutas. Entonces en las frutas, mientras más coloridas son, es que el golpe de sol fue mayor y la producción de antocianos es mucho más alta. Entonces, importante para esto. Pero del que les venía a hablar yo, y les tengo apuntado aquí, es del resveratrol. Acuérdense, el resveratrol es un polifenol. Y este polifenol se encuentra en las uvas tintas. Solamente en las uvas tintas. No lo encontramos en las uvas blancas. Por eso cuando nos tomamos un vino tinto, vamos a tener este componente de resveratrol. Que aparte de ser un potente anticancerígeno, por eso lo están haciendo en pequeñas pastillitas que te las puedes tomar. Es mucho más divertido una copa de vino, eso te lo aseguro. Pero si quieres tomar una copa de vino, resveratrol también te va a ayudar para eliminar o hacer que la duplicación no se haga en los virus.
Entonces vale la pena. No es la potencia para que te ayude un vino, pero siempre te va a hacer un equilibrio dentro del cuerpo, de ese equilibrio que todo el mundo estamos buscando con el pH y los componentes del vino. Y en alguna otra ocasión hablaremos del aceite de oliva, que seguramente también es muy interesante. El primer libro que les voy a recomendar se llama El vino y la salud, por el doctor Rodríguez, Romeo Rodríguez. Vale mucho la pena porque te habla mucho de todos los componentes que tiene el vino que nos ayudan contra los microorganismos y que nos ayudan a un bienestar del cuerpo, ¿no? El segundo libro es de un buen amigo que se llama Michel Tixier. Él hizo todo un estudio a favor del vino en contra del cáncer. Vale mucho la pena. Está muy bien elaborado el libro. El tercer libro es un vino que es un libro, yo me voy siempre con los vinos, es un libro que es A tu salud. Y en este vino de Gorman, A tu salud, vale mucho la pena que lo lean porque te trae hasta los aspectos psiquiátricos y psicológicos que puede tener un vino, tanto para los consumidores en exceso como para los bebedores justos y contentos que somos nosotros. Así que ya saben, no tienen pretexto para no leer y aprender. Nos seguimos viendo. Un abrazo fuerte.